de la noche en punto. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de opinión, análisis y debate justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol Primero la Gente. Nuestro tema de hoy es analizar, mirar a fondo lo que está haciendo el gobierno en las últimas dos jornadas. Hoy puntualmente en el cónclave que dirigió el presidente Gustavo Petro con todos sus ministros, con la plana mayor, el presidente de Ecopetrol y los directores, fue definir esa política de ajustarse el pantalón para alcanzar los 12 billones de pesos de recorte. Dice el gobierno que tiene varias estrategias. Una tiene que ver con ese llamado decreto de aplazamiento, que es un decreto de recorte que quita partidas de diferentes carteras, y otro tiene que ver con un plan de austeridad para reducir los gastos de funcionamiento que nace desde cada ministro. Cada ministro definiría cuál es el recorte y su plan de ahorro de hasta un 25% en su ministerio. Para hablar de este tema, tenemos hoy invitados especiales y por eso voy a saludar a esta hora, a las 8 de la noche, 1 minuto, a Andrés Caro, el director de la Fundación para el Estado de Derecho y columnista de nuestro portal aliado La Silla Vacía. Andrés, bienvenido a Sala de Prensa, un gusto. Camila, mucho gusto. Gabriel, mucho gusto volverlo a ver y un saludo a toda la audiencia. Un gusto tenerlo aquí, Andrés, y saludo, como menciona Andrés, a nuestro siguiente invitado que se está estrenando en Sala de Prensa este año 2025. ¡Feliz año, Gabriel! María Camila, feliz año para usted, para toda la audiencia y por supuesto para Andrés, qué gusto verlo de nuevo. Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la Casa de Noticias Caracol y de Noticias Caracol en Vivo. Bueno, quiero empezar con una pregunta, una misma pregunta para los dos, y es, ayer hablamos aquí haciendo el primer análisis de este cónclave con Pedro Viveros y Juan Carlos Flores, y ambos eran muy pesimistas sobre lo que podría salir de esta reunión. Decían que era más adorno que realidad aterrizada, porque ya lo que tenían que cambiar o definir tenía que hacerse antes, no faltando 19 meses para que se termine el gobierno. ¿Qué dice Andrés sobre esa conclusión y cuál es su mirada sobre este cónclave? María Camila, yo creo que Pedro no fue pesimista, sino realista. Yo siento que viendo cómo se ha comportado este gobierno, es poco probable que en una reunión de 2 días, de algunas horas, con un gobierno que no tiene acceso al presidente, sino rara vez se logren hacer cambios importantes. Siento que algunas cosas podrían salir del gabinete, algunos regaños, algunas indicaciones. Hemos visto las imágenes de Laura Sarabia, la secretaria general de la Presidencia de la República, al parecer dando instrucciones. Puede que algunas cosas pequeñas salgan de ahí, pero no vamos a ver una gran transformación de este gobierno. Este gobierno ha sido muy dado a quedarse en las consignas, muy dado a la radicalización, y es poco probable que veamos cambios que afecten positivamente la vida de los colombianos. Acá no se va a reformar la política desastrosa de salud, no se va a reformar la política desastrosa de seguridad o de paz total. Lo que vamos a ver son unos anuncios, algunas ruedas de prensa con unos anuncios que realmente son inanes, que no tienen ninguna importancia, como el del viaje del presidente a Davos, y algunos analistas como Gabriel y como yo conversando un rato sobre el cónclave, pero es poco probable que el cónclave logre algo. Gabriel, lo escucho. Yo menciono el pesimismo, es porque la mirada es totalmente negativa. Lo llama realismo Andrés. ¿Usted cómo lo califica? Bueno, María Camila, lo primero es que esta clase de cónclaves son usuales, es decir, siempre iniciando año, estos procesos de rendición de cuentas no son extraños, son consuetudinarios, pero yo quisiera detenerme en lo que significa la palabra. Cónclave en latín significa con llave, y eso fue un término que se acuñó en 1268, cuando tuvieron que encerrar a todos los cardenales después de que de 3 años no escogieran un papa. Pero más allá de eso, y más allá de lo anecdótico y de la historia que muy bien conoce Andrés, yo quiero decir que el cónclave tiene 2 características. La primera es que el cónclave es una reunión para definir la sucesión de poder, el ejercicio de mando. Y lo segundo es que lo que pasa en el cónclave se queda en el cónclave.
¿Qué quiero decir con esto, María Camila? Que para mí, más allá, y en eso coincido con Andrés y con la lectura de Pedro y de Juan, por supuesto, más allá de la rendición de cuenta, de las presentaciones de PowerPoint con las ejecuciones, donde hay que hacer recortes, donde hay que hacer ajustes, a mí lo que me parece es que esta puede ser la primera reunión de campaña del pacto histórico con miras al 2026, es decir, que de aquí salgan decisiones y metas que cumplen un criterio más político de cara a las elecciones que técnico de acuerdo con las necesidades que se requieren para cumplir un plan de gobierno. Y esto es importante señalarlo, María Camila, porque además fíjese una cosa. ¿Qué sentido tiene hacer un cónclave cuando en el transcurso de las próximas semanas el 25% del gabinete va a renunciar para irse a hacer campaña? En unas semanas, en un par de meses vamos a tener un gabinete nuevo, un gabinete probablemente de un perfil más bajo, más radical, de propias tropas, que va a estar encargado de ejecutar las órdenes y las órdenes que puedan salir de esta clase de reuniones, que no van a cambiar en lo sustancial la baja ejecutoria o la crisis financiera por la que atraviesa el gobierno, sí en cambio va a poder ser un gabinete que de acuerdo con las instrucciones condicionadas y guiadas por ese criterio político de cara a favorecer los intereses del pacto histórico para el 2026 se tengan que tomar. Entonces yo daría esa lectura de lo que puede salir de un ejercicio de cónclave que, como bien lo dice, más allá de los anuncios que pueda hacer Laura Sarabia o la ministra Ramírez, seguramente tienen un componente que no se va a dar a conocer a la opinión pública. Tenemos las 8 de la noche, 7 minutos en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo y tenemos varios comentarios sobre este tema a esta hora de nuestros usuarios. Pero mire, Gabriel, usted menciona el tema electoral, pero yo creo que eso incluso vale la pena analizarlo porque ha estado al margen de esta reunión de alto nivel. Es decir, lo que han tratado, el mensaje que se ha tratado de enviar, Andrés, es no estamos enfocados en eso, ni siquiera en el cambio de cabezas, en el cambio de ministros. Eso va a quedar para después de este cónclave, sino que aquí estamos sentados mirando cómo vamos y para dónde vamos. Está bien que intenten de cierto modo disfrazar lo que está pasando porque todos sabemos que este ya es año electoral, o sea, está bien que el gobierno tenga esa intención de hacer un balance y fijar nuevas metas. Pues en un cónclave, en una reunión de estas, en uno de estos retiros, a un año y medio antes de que se acabe un gobierno, lo que se debería estar discutiendo es el legado. En una conversación que tuvimos antes con Gabriel decía, escojan 2 o 3 metas y dedíquese a cumplir estas metas que son el legado. Uno se podría imaginar el gobierno de Juan Manuel Santos diciendo, vamos a firmar el acuerdo de paz, vamos a entrar en la OCDE. El gobierno del expresidente Uribe diciendo, vamos a recuperar algunos departamentos, vamos a eliminar tantas hectáreas de coca. En este gobierno, como es un gobierno que se ha presentado ante la opinión pública, María Camila, como un gobierno radicalmente distinto, estas pequeñas mediciones, estos pequeños éxitos se sienten como muy intermedios, porque es un gobierno muy ideológico, es un gobierno muy revolucionario en el discurso. Entonces yo lo que me imagino que están haciendo en este cónclave, además de los regaños por la ejecución, por los gastos, es dar unos mensajes, es tirar unas líneas sobre los mensajes claves del año 2025 y del año 2026. Y a diferencia de Gabriel, con quien comparto muchas opiniones, no creo que esos mensajes se refieran a la política, no creo que se refieran a 2026. Yo creo que se refieren a la defensa del gobierno y del presidente de la República. Son mensajes defensivos del gobierno. Y están basados sobre todo en una cosa, en la victimización. Son mensajes de victimización. A nosotros no nos dejaron gobernar. Esto es culpa de Duque, esto es culpa de Fico, esto es culpa de los Char, esto es culpa de Germán Vargas, esto es culpa de Mauricio Cárdenas. Ese es el tipo de mensajes que están diciendo. Están realineándose en unos mensajes defensivos, de pronto incluso de saboteo para proteger la imagen del presidente con sus bases para el año 2026. Y eso se explica
sencillamente porque este gobierno pasó de ser un gobierno de concertación, un gobierno de unidad nacional, a ser un gobierno de facción. Es un gobierno que le está hablando al 25 o al 30% de la población que quiere oír esos mensajes, no al 70% de la población que quiere soluciones en temas de salud, de educación, de seguridad. No le está hablando a él. Entonces los mensajes van a ser mensajes de ese tipo, a pesar de algunas de las buenas intenciones que seguramente tienen algunos de los funcionarios que atendieron a esta reunión. Gabriel, ¿quiere comentar algo sobre lo que acaba de decir Andrés? No, yo creo que es una lectura acertada, pues creo que la narrativa no creo que sea un cónclave para definir narrativas, pero va a seguir la misma narrativa que ha tenido el gobierno hasta ahora, como lo hablábamos ayer también con Andrés, el tema de la reforma a la salud, que usted además cubre muy bien en el Congreso, donde se sabe desde el gobierno que no se tienen las mayorías, que es muy probable que se caiga en la Comisión Séptima del Senado y que el gobierno insista en tramitarla sin los consensos necesarios para que cuando se caiga puedan culpar al Congreso de que la crisis actual por la cual atraviesa el sistema de salud y que está cubriendo además de una manera superlativa Noticias Caracol no es culpa del gobierno y de las malas decisiones que tomaron, sino del Congreso que no dejó que se reformara el sistema. Sin embargo, yo sí quiero insistir en que creo que este tipo de reuniones a año y medio, iniciando un año además de campaña, sí son importantes para tomar una serie de decisiones que si bien no van a estar dirigidas, como lo hablábamos también ayer con Andrés, a definir cuál va a ser el gran legado del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, sí van a tener un criterio político. ¿En qué sentido? En que, María Camila, si uno tiene 100 pesos, uno invierte esos 100 pesos o con un criterio técnico para saber cuál es el multiplicador social y el bienestar que se puede generar o un multiplicador electoral, es decir, con esos 100 pesos, cómo se puede favorecer un proyecto político mostrando resultados inmediatos, victorias pírricas, pequeñas, no las grandes reformas estructurales que prometieron ni el cambio que se prometió en campaña, pero que sí le permitan al gobierno tener un discurso para enfrentar de una manera más sólida una campaña que está muy de para arriba para el pacto histórico y para la izquierda. Entonces yo sí creo que esas decisiones, que además van a ser implementadas nuevamente, y quiero insistir también acá, no por el gabinete que está en el cónclave hoy, que en gran medida va a cambiar, sino por un gabinete de segundo nivel, que va a ser el ejecutor de las decisiones del presidente sin cuestionamientos. Me parece a mí, mi intuición, y en un año tan polarizado, con una campaña a cuestas que se anticipó y se precipitó, porque no comienza ahorita, sino que ya comenzó desde el año pasado, van a buscar dar una serie de resultados que tengan más un multiplicador político electoral que un multiplicador del beneficio social o del bienestar que deberían generar los escasos recursos que tiene el gobierno. Entonces, yo creo que si bien esto no es algo explícito, si bien esto es algo que no va a salir en los comunicados, si bien yo no creo que la reunión se haya enmarcado en decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para quedarnos en el poder en el 26? Mucho de lo que está siendo discutido creo que sí pasa por un filtro y por un criterio político de cara a la campaña del 26. Bueno, les voy a transmitir algunas preguntas de nuestros usuarios hasta ahora. Andrés, de Alejandro Martínez, pregunta, ¿qué tanta ejecución se puede lograr por parte del gobierno en lo que queda de mandato, teniendo en cuenta los problemas con salud tributaria, supongo ahí que es con el tema del presupuesto desfinanciado, y lo laboral? ¿Qué se puede lograr? ¿Si hay tiempo de ejecutar y mostrar resultados, Andrés? Mire, yo soy una persona que piensa que los grandes éxitos en política se miden en el largo plazo, no de un año a otro. Entonces, es posible que haya cosas para mostrar. O sea, yo aún me podría sorprender favorablemente de este gobierno. El presidente igual tiene un presupuesto que puede ¿Cómo ejecutar. con qué, Los Andrés? ministerios lo tienen. Pero aterricemos eso. Dice usted, ¿con qué capacidad o con qué ganas o con qué ánimo o en qué? ¿En qué, exacto? ¿Qué podría ser eso que nos sorprenda? Bueno, por ejemplo, podrían corregir la crisis que se está creando en salud. Si hay tiempo Ya para sabemos eso. que las...
Tremenda Pues crisis claro, en porque 19 meses. sí, pero es una crisis provocada por una desfinanciación que no viene de la caída de la tributaria, ni del gasto Exacto, viene público, de ni del antes. gasto de la pandemia. Viene de antes, pero sobre todo viene del cálculo de la UPC. Y ese Ujú. cálculo se podría corregir y lo podrían corregir esta semana. Y eso sería un gran logro demorado, sí, pero lo podrían hacer. ¿En qué más podrían invertir dinero? Pues podrían invertir dinero en el presupuesto aprobado por el Congreso de la República, pero insisten en no hacerlo. Entonces, no han demostrado capacidades en los últimos 2 años y medio, no creo que las vayan a demostrar en el próximo año y medio. Gabriel es muy benigno porque dice que el próximo gabinete va a ser un gabinete de segunda calidad. Este ya lo es y el anterior también lo fue y no pudo ejecutar un presupuesto. Entonces, al mismo tiempo que tenemos una crisis de financiamiento, una crisis presupuestal grande, una crisis, digamos, que puede tener repercusiones macroeconómicas importantes para Colombia, tenemos unos ministerios que han sido muy malos en ejecutar la plata. Y eso no se logra con regaños, eso se logra poniendo gente buena a ejecutar la plata. Y es que gobernar es muy difícil. Y eso es lo que ellos se están dando cuenta. Eso es lo que se está, así, esas son las grandes conclusiones de este gabinete. Eso es lo que están dando en sus declaraciones los ministros, que se están dando cuenta que hacer cosas en el Estado es muy difícil. Y entonces ya han tenido tiempo de aprender, ojalá corrijan en este año y medio. Yo no creo que lo vayan a hacer. Ojalá lo hicieran, no creo que lo vayan a hacer. Gabriel, misma pregunta, la de Alejandro, nuestro usuario conectado hasta ahora. ¿Usted en qué cree que se pueda mejorar esa ejecución en este tiempo que queda? Yo creo que hay dos frentes, María Camila. Está el frente de la agenda legislativa, que me parece que va a ser muy difícil para el gobierno rescatar o sacar adelante todos los proyectos, pero no creo tampoco que no vaya a tener victorias. Es decir, por ejemplo, creo que la reforma laboral tiene un mejor ambiente que la reforma a la salud, la reforma agraria puede tener un cierto avance. Es decir, yo creo que el gobierno va a poder capitalizar algunas de las reformas que están actualmente en discusión. No va a tener un escenario de plenas derrotas, a pesar de que las terceras legislaturas son lentas, no favorecen al gobierno, pero creo que ahí van a poder capitalizar un par de proyectos que son importantes para el gobierno. En temas de ejecutoria, yo creo que es difícil que se pueda, digamos, corregir un rumbo cuando, por ejemplo, ministerios fundamentales para la política del gobierno como el Ministerio de la Igualdad, que además cuenta con la mayor cantidad de viceministros, un presupuesto de $500 millones anuales, a corte del 2024 estaba por debajo del 1%. Creo que esa falta de capacidad técnica va a impactar o no se va a poder corregir en 18 meses. Sin embargo, yo sí creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una cantidad importante de recursos en fiducias, que si bien no van a estar dirigidas para grandes proyectos de infraestructura o grandes inversiones que se midan, como decía Andrés, en el largo plazo, sí van a tener, digamos, un multiplicador político en los territorios. Por ejemplo, yo creo que se van a acelerar todos los procesos de contratación con comunidades indígenas, vías terciarias, con las juntas de acción comunal. Yo creo que va a haber una serie de inversiones y los recursos se van a ir dirigiendo más hacia esas pequeñas comunidades, esos pequeños centros de ejecución, más que en grandes obras de infraestructura. Ahora, la gran pregunta también que hay que hacerse es cuál va a ser el manejo del gobierno frente a la política de subsidios, porque a pesar de que ha habido un recorte del 50%, a pesar de que Gustavo Bolívar ha dicho que hay que revisar la política de subsidios, sería un suicidio político en un año electoral recortar los subsidios, y creo que ahí, más allá de lo que diga Gustavo Bolívar, va a haber una concentración importante de esfuerzos en este. Bueno, hablemos del tema de lo que ha sido, Andrés y Gabriel, fijar un recorte, porque miren ustedes la situación. Si el gobierno no hubiera llegado a este punto de presentar un presupuesto desfinanciado, de aceptar esa derrota, podríamos decir en el Congreso que no se lo aceptó, en un hecho casi que sin precedentes, que se lo devolvió,
no estaría hoy mirando cómo recorta, por lo cual, si eso no hubiera pasado, estarían hoy mirando otro tipo de cosas, metas, proyecciones y no cómo hacer un recorte tanto en lo que tiene que ver con ahorro como esos rubros en los que van a tener que sacar plata para completar los 12 billones de pesos. Andrés, que el gobierno esté hoy enfocado, hoy toda la jornada fue para eso, para definir recortes. ¿Eso qué nos dice? Y yo creo, María Camila, que es muy importante entender que son dos cosas separadas que llegan a colapsar en este punto. Por un lado, está un presupuesto desfinanciado por el problema del recaudo y por el problema de la caja del gobierno nacional. Entonces hay un problema, este gobierno ha sido muy malo en el recaudo, no ha logrado recaudar lo que se proponía recaudar, es un problema de la DIAN y de la política, digamos, fiscal, y eso ha creado un déficit respecto al presupuesto. Pero al mismo tiempo hay un déficit fiscal que viene de antes, que es el que el gobierno nacional le está echando, digamos, o está culpando a gobiernos anteriores, en particular el gobierno del expresidente Iván Duque, que tuvo que aumentar y violar la regla fiscal por el gasto de la pandemia, como hicieron muchos gobiernos del mundo. Y en ese sentido, ese déficit, que es un déficit que viene corriendo año tras año y que viene aumentando, crea un doble problema cuando se encuentra. Entonces, por un lado, tenemos un problema fiscal de muchos años, pero lo que y pasa tenemos es que, uno actual. Si bien lo interrumpo porque si bien esos dos problemas que usted menciona son una realidad, esas dos cosas, tanto el bajo recaudo el año pasado o en los últimos años, como lo que es el aumento de la deuda externa, ya se sabía que eso iba a pasar, ya se sabía cuál era la cifra de deuda externa y ya se sabía que la meta de recaudo no se estaba cumpliendo. Y con esos dos factores ya sobre la mesa, el gobierno se puso a decretar o a radicar ante el Congreso un presupuesto muy ambicioso, que fue la alerta de muchos sectores. Así es, María Camila, usted tiene toda la razón y el gobierno no lo debió haber hecho. El gobierno debió haber hecho un presupuesto mucho más conservador, mucho más adecuado a la realidad fiscal y macroeconómica de Colombia, pero sí habría sido un presupuesto muy impopular, porque habría sido un presupuesto que hubiera recortado mucho la inversión, que hubiera recortado mucho la contratación y que hubiera impedido que el gobierno hiciera estas grandes promesas que le gusta hacer. Entonces, imagínese usted un gobierno que es un gobierno que ideológicamente es de gasto, populista, contracíclico, keynesiano, como dice el presidente Petro, que le toca hacer un presupuesto conservador casi como de Milei. Pues eso crea una contradicción fundamental en el gobierno y por eso no quisieron presentar ese presupuesto. Entonces ahora el Congreso muy bien lo tumbó, no lo aprobó y están en el problema del recorte. Y ese recorte hay que hacerlo porque en Colombia hay una regla fiscal que es un mandato constitucional y además porque Colombia tiene obligaciones internacionales en materia de pago de la deuda. Entonces el gobierno va a tener que recortar. Ya estamos viendo, Gabriel lo indicaba en su intervención pasada, como el primer gobierno de izquierda, como se hace llamar, va a ser un gobierno que va a tener que recortar la inversión pública, la obra pública y los subsidios, o por lo menos que dice que lo va a recortar. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Gabriel, sobre el punto de que el enfoque esté en estos días de planeación, en definir cómo recortar un presupuesto que se podía de entrada planear mejor, ¿qué hay que decir sobre eso? Pues dos cosas. No es la primera vez que un gobierno tiene decretos de recorte presupuestal. Este tema de los viáticos, pues mejor dicho, eso cada 3 años, Sí. Casi que, o sea, es decir, no es la primera vez que un gobierno dice hay que recortar los viáticos, hay que recortar las OPS, hay que recortar los gastos de representación, mejor dicho, esto no es nada nuevo. Creo que todos los gobiernos se han encontrado en afugias fiscales. No recuerdo en los últimos 20 años un gobierno que haya tenido una caja que supere la deuda. Pero yo sí creo que es importante señalar algo, María Camila. Creo que hubo una dosis de irresponsabilidad, si se quiere, en presentar una ley de presupuesto que no solo estaba desfinanciada en 12 billones, que era lo que se buscaba
después cubrir con la ley de financiamiento que el gobierno esperaba que el Congreso le pasara como se le ha pasado a los demás gobiernos. Es decir, sí es algo inédito que hayan tumbado una ley de financiamiento, pero también le sirve de excusa para decir, vea, si no podemos invertir es por culpa del Congreso que no nos aprobó la ley de presupuesto, que no nos aprobó bajarle los impuestos a las pequeñas empresas y subírselos a las grandes empresas. Mejor dicho, aquí también ese discurso va de doble filo. Lo tercero es que ese presupuesto no estaba desfinanciado por 12 billones, sino por más de 40, como dice Fedesarrollo, lo cual presenta un hueco gigante y lo que más se va a ver afectado es la inversión porque el gasto de funcionamiento, es decir, pagar la nómina, pagar las pensiones, son presupuestos inflexibles, no se pueden tocar. Entonces, la reducción en la inversión, que es lo que efectivamente puede ejecutar un gobierno para dar resultados, que está por fuera de su nómina, del normal funcionamiento del gobierno, se va a ver muy afectado. Pero yo quiero concluir con una cosa, María Camila, y yo sí creo que hay que reconocerle al gobierno algo. Yo creo que el manejo de la política fiscal del gobierno, no los cálculos, no las proyecciones, no el recaudo, no la ley de presupuesto que presentó, pero el manejo de la política fiscal y monetaria creo que ha sido responsable. Creo que ha tomado decisiones difíciles como, a pesar de que todavía hace falta mucho, pero aumentar o reducir la deuda del Fondo de Estabilización, pagar la deuda, no saltarse la regla fiscal, y a pesar de eso tener una economía que si bien no crece a los ritmos que debería, sigue creciendo. Entonces yo creo que el gobierno, y como bien lo dice Andrés, sí se encuentra en esa contradicción, o sea, ha tenido una política económica más bien ortodoxa, ¿sí? Pero ha tenido unas proyecciones y unas aspiraciones absolutamente heterodoxas y no ha logrado encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra y se encuentra en una situación muy difícil porque efectivamente el recaudo ha estado muy por debajo de sus propias proyecciones y de las proyecciones que hubiera podido hacer cualquier gobierno que no sienta la tentación de cubrir esa falta de recaudo con mayores niveles de deuda. Entonces yo creo que ahí hay dos Sí. temas que es importante que se tengan en cuenta cuando se hace un análisis de esto. Un análisis profundo que está haciendo Gabriel Cifuentes hasta ahora a las 8 de la noche, 27 minutos. Cambiando, dejando un poco el tema económico, Andrés, y yendo un poco al tema político, todo esto que estamos analizando acá, tan importante en el fondo, se ve afectado por un tema de forma, que yo recuerdo que usted tocaba muy bien en una de sus últimas columnas en La Silla Vacía, en las últimas del año pasado. Usted mencionaba que pues el gobierno finalmente tiene un balance pobre y tras del hecho se enfrenta a hechos como el regreso de Benedetti al gobierno, el escándalo de gestión del riesgo, y eso no lo hemos incluido en lo que viene, en las proyecciones, hasta este momento en el análisis. ¿Cómo cree que puede avanzar lo que tiene que ver con esfuerzos de ejecución a la par con eso que va a seguir desarrollándose? Lo más seguro es que veamos al ministro Bonilla en juicio, a Sandra Ortiz destapar su ventilador y también al hijo del presidente Gustavo Petro ya en un proceso mucho más severo en su contra por cuenta de su declaratoria de inocencia. Entonces, ¿cómo cree que esas dos cosas van a ir avanzando? Pues mal, María Camila, va a avanzar mal y va a ser un año muy difícil para el gobierno. Yo no quisiera ser el presidente de la República el año entrante, ni las personas encargadas de las comunicaciones. Porque es que fíjense, la empresa más importante de Colombia, no la empresa pública, la empresa más grande e importante de Colombia, que es Ecopetrol, en este momento está dirigida por una persona señalada por corrupción. La campaña del presidente de la República está señalada de corrupción. Ha habido escándalos como el de la unidad de gestión del riesgo de corrupción en el gobierno. En un gobierno que además venía con una idea, con una promesa de superación, digamos, de la inmoralidad y de la corrupción. Entonces, ese mensaje, digamos, de la campaña, pues ya está perdido. Acá se hizo un pacto con el diablo está en el gobierno, el diablo está gobernando en Colombia, que es el clientelismo y la corrupción, y va a ser muy difícil para el gobierno separarse de esa realidad que tiene en la casa, que tiene en la Casa de Nariño. Entonces, con escándalos de corrupción, sin subsidios, con un presidente errático y cada vez más radicalizado, yo creo que lo que vamos a ver este año son unas semanas, cada una más difícil que la anterior.
Entonces, va a ser muy difícil para el gobierno mandar un mensaje de cambio y de reforma con esos escándalos y con ese ruido alrededor. Y creo además que en la medida en que se empiecen a ver las imputaciones, va a ser muy difícil para el Sí. gobierno victimizarse. Van a decir, ay, a Duque no, a Santos no, a Uribe no, pero esto es mentira. Todos esos gobiernos terminaron con funcionarios presos. La justicia en Colombia se demora, pero llega. Y este va a ser un año en que va a llegar, y le va a llegar al Totalmente. presidente de la República y a su gobierno. Sí. Nos queda poco tiempo, Gabriel, pero quiero escucharlo a usted puntualmente sobre este tema, de cómo estos escándalos pueden ser una piedra más de tropiezo para la ejecución en estos 19 meses, sumando que el gobierno pues ya tiene también muy clara su aspiración electoral. Bueno, los escándalos de corrupción no deberían afectar la ejecución, es decir, son dos cosas, afectan es la imagen del gobierno, pero yo creo que aquí se pueden brevemente sacar dos conclusiones, María Camila. La primera es que va a ser muy difícil para el gobierno mantener la promesa de cambio o seguir defendiendo esta idea de cambio cuando lo que van a seguir destapando, si siguen así las investigaciones, son una serie de prácticas de la política tradicional que no pudieron ser desterradas. Y lo segundo es que esto va a llevar a que el gobierno radicalice su discurso contra las otras ramas del poder público. Es decir, Sí. insistir en que hay una persecución política, que hay un golpe blando, mejor dicho, va a tratar de salir a la defensa, pero esto no le va a salir bien. Es decir, hasta un cierto punto se le cree, pero cuando ya las investigaciones avancen de la manera como están avanzando, no solo se cae la bandera del Empiezan a cambio, salpicar a todo el mundo. así. Pues Gabriel, y eso también queda plasmado en las encuestas, por ejemplo en la nuestra, en Invamer, donde cada vez cae más la favorabilidad del presidente y sus ministros. Llegamos hasta el final de esta emisión de Sala de Prensa. Andrés, Gabriel, gracias por su análisis y qué gusto tenerlos aquí en este 2025. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Muchas gracias, Un María saludo Camila y Gabriel. a la audiencia. Saludos. Chao. Chao, y también gracias a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Chao, chao, nos vemos mañana en una próxima emisión. Feliz noche.